Joseph Lancaster nació en 1778. Fue un educador inglés que destacó por la aplicación del método de enseñanza mutua en la Inglaterra industrial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Desde joven, mostró un gran interés por la educación de niños pobres, lo que le llevó a abrir una escuela en una barriada fabril de Londres, donde enseñó a niños y niñas lectura, escritura y aritmética. Ahí aplicó el método de enseñanza mutua renovado y adaptado a aquel momento histórico. Su pertenencia a la secta de los cuáqueros y el hecho de que en su escuela no se enseñara ningún dogma religioso levantó sospechas en la iglesia anglicana, que inició una enconada oposición a Lancaster. Debido a su mala administración, la sociedad que había protegido su escuela lo apartó de la gestión. A pesar de estas dificultades, siguió creyendo en su proyecto y con el fin de expandir el método viajó por Escocia e Irlanda, posteriormente a Estados Unidos, América del Sur, Canadá y nuevamente a Estados Unidos, donde murió en 1838. La enseñanza mutua, también conocida como lancasteriana o monitorial, fue un modo de organización escolar y método de enseñanza establecido. En Inglaterra sería promovida, en el primer caso, por la Anglicana Sociedad Nacional para la Promoción de la Educación de los Pobres en 1811 y por la creada Real Sociedad Lancasteriana en 1808, que en 1814 se convirtió en la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras. Posteriormente, en los 40 primeros años del siglo XIX, este nuevo sistema o método de enseñanza se difundiría por diversos continentes y países gracias al apoyo oficial y de sociedades filantrópicas. Su introducción y difusión dio lugar, como en otros países, a la publicación de diversos libros traducidos en ocasiones del inglés o francés, en los que se daba cuenta de las particularidades del nuevo método. Asimismo, se conocen escritos de crítica u oposición al nuevo método. Por ejemplo, el informe de la Academia de Profesores de Primera Educación de esta Corte del Exmo, Ayuntamiento Constitucional de la misma, sobre el parecer de otra comisión de la Dirección General de Estudios, acerca del modo de suministrar la enseñanza gratuita a los niños pobres de esta población. En síntesis, la adjetivación como mutuo o monitorial de este método se debe al hecho de que la enseñanza de los alumnos, formando grupos de 8, corría a cargo no del maestro como sucedía en los sistemas individuales y simultáneo, sino de otros alumnos aventajados que habían sido previamente formados con tal fin como monitores por el maestro. Además de estos monitores para la enseñanza de las distintas materias o actividades de la escuela primaria, existían otros para las funciones de vigilancia y orden, creado para responder con un bajo coste a las necesidades de escolarización existentes en las ciudades para unos 150 a 350 alumnos, sentados en bancos corridos para 16 de ellos, en cuyos lados colgaban o se hallaban carteles o dispositivos para la enseñanza de la lectura y del cálculo, alrededor de los cuales se distribuían en forma de semicírculo con su monitor al frente, grupos de 8 alumnos. El buen funcionamiento de este sistema, en el que el maestro no enseñaba directamente a los alumnos, sino indirectamente a través de monitores específicamente adiestrados para ello en un aula con numerosos alumnos clasificados en cada materia o actividad de 8 grados. Requiere una estricta disciplina y orden tanto en las posturas o posiciones de los niños, en los bancos donde tenían lugar los ejercicios de escritura en pizarrines, como en los desplazamientos permitidos en el aula, ya fuera en el momento de la entrada, dentro de ella por cada grupo, en camino desde los bancos a los semicírculos para los ejercicios de lectura y cálculo, o desde los semicírculos a los bancos, por último, desde o hacia la mesa del profesor. Cada desplazamiento o cambio de una actividad a otra, su comienzo y su finalización estaban rígidamente marcadas y eran controladas por el maestro, que a modo de director de orquesta ponía en marcha y hacía funcionar el mecanismo por medio de una codificación minuciosa de señales u órdenes visuales o auditivas. Pese a haber sido sustituido este método por el simultáneo y el mixto a partir de los años 40, su influencia perduraría tanto en la enseñanza primaria como en la educación infantil o de párvulos. En el primer caso, en la escuela aula de un solo maestro, con alumnos de todas las edades y niveles de conocimiento, al tener que recurrir el maestro o maestra a los alumnos de los últimos cursos para atender, tomar la lección o enseñar a los más pequeños mientras él o ella trabajaban con algunos de otros grupos o grados en los que se dividían los alumnos en el aula. En la educación infantil o de párvulos, dicha influencia es perceptible en el recurso de los semicírculos para la enseñanza en pequeños grupos.
tal como pudo observarse en España en el Manual para los Maestros de Escuelas de Párvulos de Montesino de 1840, y en Francia, así como en el uso de bancos corridos o en la estricta regularización de las posturas y posiciones, de los desplazamientos en el aula o del comienzo y final de los ejercicios y actividades. El método de Lancaster rompía con lo tradicional de la educación entre el docente y el alumno, ya que ahora también puede enseñar a alguien que está en proceso de aprender, que aún es alumno. Después de un tiempo, el método lancasteriano perdió fuerza. La causa fue, en primer lugar, en las críticas y en los desafíos que plantea el método simultáneo, ya hegemónico, cuando Lancaster hizo su propuesta, y en segundo lugar, a los factores intrínsecos del método monitorial. Método lancasteriano. Actividad permanente. El niño se entretiene, no molesta. Razones disciplinarias, no psicológicas. Contenidos: orden, lectura, escritura, gramática, dibujo, costura y canto. Didáctica: mecánica repetitiva, memorística. Eliminación de castigos corporales, castigos morales. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, criticó el sistema lancasteriano por su método memorista y su rígida disciplina, de espíritu rusanio. Rodríguez consideraba que los niños debían preguntar y no repetir para obedecer a la razón y no a la autoridad. Por otra parte, los monitores tenían a abusar de la situación de poder, transformando la clase en una suerte de cuartel. También se ha enseñado que el sistema era conveniente para la enseñanza elemental, pero ponía en evidencia visibles limitaciones cuando los temas avanzaban en complejidad, además se alejaban al niño del maestro. Otras críticas provenían de sectores católicos que acusarían al sistema de difundir el uso de la Biblia protestante, lo cual se interpretaba como un abuso de confianza, dado que sacerdotes católicos habían prestado su apoyo. El sistema lancasteriano ocupó un lugar prácticamente vacío en la cultura pedagógica latinoamericana, dando una cierta continuidad a los postulados de la Ilustración, más que virtudes pedagógicas metodológicas. El sistema era la única alternativa posible para satisfacer las necesidades de educación promovida desde los sectores ilustrados urbanos. Esperanzas y desesperanzas del método lancasteriano. Las ventajas que desde el punto de vista discursivo enabolaron el éxito propagandístico del método en América Latina se respaldaron en 4 variantes: el tiempo, la administración, la amplitud y la uniformidad homogénea. La variable tiempo encierra la rapidez, la efectividad, la brevedad, la prontitud en el aprendizaje y la reducción de la escolaridad, dado que bajo este método de enseñanza era suficiente la mitad de tiempo en años para aprender que con el método tradicional. La variante administración abarca la economicidad en dinero, el ahorro y el menor gasto, por la exigencia que cada escuela tuviese un maestro único, ayudado por sus monitores, lo que implicaba una disminución en la contratación de docentes. En este sentido, se afirma que el sistema tenía, por ejemplo, la educación de los pobres y lo barato que resultaba era su atractivo principal. El costo por alumno era muy pequeño cuando las escuelas eran grandes, ya que solo requerían una persona asalariada en el director. La amplitud del método estuvo determinada por el intento de escolaridad masiva, para que ésta se extendiera a la mayor parte de la población y por no limitarse exclusivamente a la escuela, ya que el modelo de este método no solo era propicio para el ámbito escolar, sino que se prolongaba también en el sector extraescolar como el trabajo. Con la variable uniformidad y homogeneidad en los procesos escolares, se buscó que todas las escuelas enseñaran lo mismo y al mismo tiempo, a tal punto de que si un alumno se cambiaba de escuela pudiera retomar en el punto donde había dejado. De este modo se brindaba la posibilidad de educar pública y gratuitamente a todos los ciudadanos, en especial al sector infantil pobre y marginado de la enseñanza. Por eso se afirma que con este sistema hay posibilidades de extensión de la oferta de educación escolar. Así como hubo ventajas que enaltecieron el método, poco a poco comenzaron a surgir desventajas que dieron por tierra a las anteriores. Entre los inconvenientes se encontraban la reducción de los salarios de los maestros, la resistencia al método por parte de los maestros y padres y la falta de capacidad para llevarlo a cabo. La primera desventaja pone en evidencia el disconformismo de los mismos maestros, ya que para llevar adelante este método debían estudiarlo formándose ellos primero en él, para poder emplearlo en segundo término. Los maestros estaban disconformes porque su autoridad estaba deslegitimada e invadía a su poder pedagógico por los especialistas y el Estado.
La segunda hace referencia, por un lado, a la suspensión de los ayudantes de los maestros, por lo que el trabajo que aquellos realizaban recayó sobre estos últimos, y por el otro lado, el conflicto entre dos bandos bien diferenciados unos de los otros, los que ocupaban de la educación desde el punto de vista de la planificación, como las autoridades, los políticos y los pedagogos especialistas, partidarios del método, y los otros, los maestros, a quienes les competía poner en práctica el método diariamente. La tercera manifiesta un punto de vista común. Tanto los maestros como los padres de los alumnos coincidían en que era mejor el manejo tradicional del salón de clases, sostenido por el método simultáneo. También existieron conflictos con estos últimos, dado que muchos padres no admitían la absorción de sus hijos por parte de la institución escolar y celaban que una organización tan pulcra no tuviera otro objetivo que la leva de los jóvenes a los ejércitos. La cuarta desventaja refleja la desesperanza del método con respecto al aprendizaje de los contenidos curriculares, dado que este sistema no enseñaba con la facilidad y rapidez prometida, sino que lo hacía con lentitud, lo cual denunciaba su falta de eficiente. El señor Lancaster tuvo una buena idea. Si permitía a los niños que hiciesen ruido, nunca se les pasaría por la cabeza que la enseñanza les resultaría un trabajo pesado, que se opone al disciplinamiento. Al ser trastocado la autoridad, dado que el lugar del saber no era fijo, se ponía en cuestión quién mandaba en la institución escolar. Por esta razón, este método de enseñanza se vuelve incontrolable. Por otro lado, el castigo fue un elemento central para mantener el orden frente a las extralimitaciones. Sin embargo, un autor señala que muchos de los motivos utilizados no eran precisamente los más adecuados. Se hacía buen uso de castigos, así como de recompensas y competencias, pero tales métodos hacían que los niños fuesen engreídos y fatuosos, y no asentaban su sed de conocimiento ni su deseo de cooperar entre sí. Por eso fueron reemplazados poco a poco por una moral utilizarista.